La Asociación de Iglesias Bautistas Reformadas en Bolivia presenta el devocional del día. Meditaremos en las riquezas y delicias de la palabra de Dios, un capítulo por día. Esther capítulo 3. Saludos, estimado oyente. En los primeros capítulos vimos cómo el rey Asuero depuso de su posición a la reina Vashti. Esto debido a haber desobedecido la voz del rey, por lo que sus siervos escucharon la voz de su rey, procurando buscar entre las mujeres jóvenes a alguien que tome el lugar de la reina. Y Esther, una mujer judía, halló gracia delante de sus ojos y la hizo su reina. En este capítulo se presenta un personaje en la historia que será quien afligirá al pueblo del Señor: Amán, un hombre que el rey había puesto por encima de todos los príncipes y que le rendían honor arrodillándose e inclinándose. Pero el texto señala que Mardoqueo no lo hacía, lo que generó la ira de Amán. Es muy interesante ver que el texto, el versículo 4, señala que la razón por la que Mardoqueo no se arrodillaba era porque era judío. ¿Qué significa esto? Esta escena es muy similar a la que encontramos en el libro de Daniel, cuando Nabucodonosor lanzó un decreto en el que todos debían postrarse y adorar la estatua que habían edificado de él. Pero Daniel y sus amigos rehusaron obedecer a tal decreto, y los siervos de Nabucodonosor se quejaron diciendo: hay unos varones judíos que no te han respetado. Y es que los judíos tenían una convicción monoteísta, a diferencia de las demás culturas, que eran politeístas, es decir, que adoraban a muchos dioses. Incluso adoraban a sus reyes. Los judíos entendían que solo hay un Dios vivo y verdadero, y que solo a Él debían adorar. Y eso es lo que podemos ver en el accionar de Mardoqueo al no arrodillarse ante Amán. Toda esta actitud hizo que Amán busque no solo castigar a Mardoqueo, sino destruir a todos los judíos. La razón que Amán presenta al rey Asuero para justificar la destrucción de los judíos es que los judíos tenían leyes diferentes, y eso los hacía rebeldes, a lo que el rey Asuero escribió un decreto en el que los judíos debían ser destruidos. Era una amenaza que ponía en riesgo el desarrollo del pueblo del Señor, el desarrollo de sus promesas, del plan eterno de redención. Algo que admiramos en este pasaje es que, aunque las amenazas eran verdaderas, el Señor jamás permitiría que sus promesas queden al aire. El Señor siempre cumple lo que promete. Nada ni nadie podría ni puede poner fin al plan del Señor. Cuando vemos la historia de la iglesia, vemos el mismo argumento que se usaba en contra de los creyentes. En el Imperio Romano se llevaron a cabo muchas persecuciones a razón de que los cristianos eran vistos como rebeldes, que no se conformaban a las prácticas comunes del reino. Mi estimado oyente, los creyentes no debemos conformarnos al mundo. Aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo, y debemos saber que en el mundo atravesaremos aflicción. El Señor Jesucristo les decía a sus discípulos que si el mundo le aborreció a Él, también lo haría con sus seguidores. Pero mis queridos hermanos, seamos alentados al saber que el Señor ha prometido que nada prevalecerá contra la iglesia, nada la podrá destruir. Aunque temporalmente hayan aflicciones para todo aquel que viva piadosamente, hay esperanza en Cristo, de que Él prometió estar con nosotros hasta el fin, y también prometió volver para poner a sus enemigos por estrado de sus pies, y le esperamos hasta aquel día que Él venga por su iglesia, y reinaremos con Él eternamente. Gracias por acompañarnos en el devocional del día, presentado por la Asociación de Iglesias Bautistas Reformadas en Bolivia. Si deseas más información, búscanos en todas las redes sociales como Asociación de Iglesias Bautistas Reformadas en Bolivia.
Que la gracia y la paz de nuestro Señor te acompañen.